Hoy vamos a trabajar sobre la segunda parte de la conferencia que lleva por título Multiplícala. Diga conmigo, multiplícala. Una vez más, multiplícala. Algo que debemos de saber es que todos nosotros, los que somos hijos de Dios y los que hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo, hemos recibido de parte de Dios gracia. Gracia que se manifiesta a través de dones, talentos, carismas e incluso aquellas cosas que Dios nos ha dado como posesión. En términos simples, Dios nos ha bendecido con un propósito. El propósito es que usted y yo seamos bendición. Y yo creo, amados hermanos, que nosotros tenemos una doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque la iglesia local a la que nosotros pertenecemos se llama Portadores de Bendición. Y Portadores de Bendición surge con esa visión, surge con ese propósito. Visión y propósito que estoy seguro nacieron en el corazón de Dios. Y fue el de que nosotros podamos ser un campo de acción a través del cual Dios pueda manifestarse y tocar a la tierra, tocar al mundo. Entonces, si nosotros abrazamos la visión de Dios, vamos a poder caminar en pos de aquello que Dios desea llevar a cabo en nuestra vida. Bien, pues en la sesión pasada hablamos sobre el tiempo decisivo en el que se encuentra la iglesia y la importancia que tiene el que la iglesia, diga conmigo, se atreva a dar pasos firmes en su compromiso con Cristo y su obra en la iglesia local. Esto es bien interesante porque hoy día hay muchos cristianos que tienen un concepto equivocado y piensan que lo único que ellos necesitan es tener un compromiso mental con Cristo y eso es suficiente. Y saben, la realidad es que en este tiempo, hoy más que nunca, la iglesia necesita realmente dar pasos firmes en su compromiso con Cristo. Porque de otra forma, la iglesia tampoco podrá comprometerse con la obra de Dios en su iglesia local. Lamentablemente hoy tenemos a muchos simpatizantes del evangelio ocupando sillas y viniendo cada fin de semana a escuchar una palabra de parte de Dios que lamentablemente no están teniendo en consideración para poder aplicar. Entonces, hoy necesitamos más que nunca prestar atención al nivel de compromiso que estamos teniendo con Dios. Porque si yo no me comprometo con Dios, diga conmigo, tampoco me voy a comprometer con su obra en la iglesia local. Hoy más que nunca tenemos que definirnos y es imperante que como hijos de Dios no nos demos al sueño ni tengamos en nuestro corazón una actitud egoísta que nos impida ser de bendición a otros. Porque cuando usted cierra su mano para bendecir, cuando usted de alguna manera limita su capacidad para poder ser de bendición a otros, al mismo tiempo usted pareciera que se neutraliza y no tiene la capacidad de multiplicar la gracia que ha recibido de parte de Dios en su vida. Es muy interesante que cada uno de nosotros hoy analicemos y nos demos cuenta hasta qué punto nos hemos estado comprometiendo con Cristo. Porque el resultado se verá plasmado en la forma en la cual nos estamos comprometiendo con la obra de Dios en nuestra iglesia local. Así tan real es Cristo para mí, como real es mi compromiso con su obra. Si yo no tengo un vínculo fuerte con Cristo, no lo puedo tener con su iglesia, no lo puedo tener con su obra. Y si yo pienso que tengo un compromiso con Cristo, pero ese no se manifiesta en la obra de Dios, en mi iglesia local, en la iglesia a la que pertenezco, me estoy autoengañando. Esa es una realidad, amados hermanos. Y necesitamos hoy abrir nuestros ojos para determinar el grado de compromiso que hay en nuestra vida respecto de nuestro amor por Jesús.
En la sesión pasada dijimos que el creyente es responsable ante Dios y tiene la obligación de ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios concedida a cada uno de nosotros, sus hijos. Gracia que nos ha sido manifestada, como ya mencionaba, a través de dones, habilidades, talentos e incluso provisiones. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha depositado en nosotros, no es para nosotros propiamente. Dios nos lo ha dado para que nosotros, al servir a los demás y bendecir a otros, Él sea glorificado. La finalidad de mi existencia, entiéndalo así, es que Dios sea glorificado a través de mi vida. Y si a través de mi vida Dios no está siendo glorificado, entonces yo estoy desperdiciando una oportunidad única que tengo para poder provocar que otros glorifiquen su nombre por causa mía. Necesitamos, hoy más que nunca, que cada uno de nosotros ponga a disposición de los demás aquello que ha recibido de parte de Dios. No con ánimo de protagonismo, ni por competencia o rivalidad, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿Por qué hago lo que hago? Porque quiero que Dios sea glorificado. Y si las cosas no resultan como yo quiero, no importa, porque mi motivación está enfocada en Cristo. Y si no recibo el trato que yo esperaba, no importa, porque mi motivación está en Cristo. Va a haber ocasiones en las cuales, al prestar un servicio para otros, no recibamos el trato que consideramos que es el justo que merecemos, ni el aplauso, ni el reconocimiento, ni la gratitud. Pero algo que debemos entender es que si nuestra relación con Cristo está bien, entonces lo demás sobra. No es importante. Y yo necesito entender esto para poder servir con libertad. Porque el problema de muchos cristianos hoy es que se enganchan al reconocimiento, se enganchan al protagonismo y no están enfocados en la gloria de Dios. Yo debería de entender que todo lo que he recibido y todo cuanto tengo es para que al ponerlo al servicio de los demás produzca una gloria que exalte el nombre de mi Dios. Lamentablemente, hoy día existen muchas personas que pretenden servir a Dios, pero que su motivación no es la correcta, no es Cristo. Es el protagonismo, es el competir, es el establecer parámetros de rivalidad. Necesitamos, amados hermanos, un cambio en nuestra manera de pensar. Para esto, la palabra de Dios nos mostró que si queríamos multiplicar la gracia de Dios sobre nuestra vida y renunciar a una vida estéril, necesitábamos movernos en un nivel de mayor compromiso y entrega. Recordemos que para poder multiplicar la gracia que ha sido derramada sobre nuestra vida, es imprescindible que trabajemos, demos y sirvamos. ¿Cómo multiplico la gracia de Dios en mi vida? Trabajando, dando y sirviendo. Dígalo conmigo, si yo quiero multiplicar la gracia de Dios en mi vida, yo debo trabajar, dar y servir. Pero esto no puede darse por sí solo. Esto es el resultado de una relación. Si mi relación con Cristo no es una relación profunda, no es una relación honesta, no es una relación transparente, entonces lo que yo haga, ya sea trabajar, dar o servir, tendrá otras motivaciones que no me permitirán moverme en el nivel de bendición que Dios desearía y que Dios me ha facultado para moverme. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces, para ser efectivos necesitamos entender lo siguiente. La iglesia necesita dejar de tener una visión egocéntrica
para lograr tener una visión cristocéntrica? La pregunta obligada es, ¿quién gobierna en tu vida? ¿Tú? ¿Tus sueños? ¿Tus proyectos? ¿Tus anhelos? ¿Tus propios propósitos? ¿O has muerto y le has cedido tu voluntad a Cristo? Porque ¿sabe? O somos nosotros el centro de nuestra vida o lo es Cristo. No puede haber dos. O es Cristo o somos nosotros. Y la clave para tener una vida cristocéntrica nos la revela Hebreos capítulo 12, verso 2. Vamos allá. Hebreos capítulo 2, 12, verso 2. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El pasaje comienza dándonos la clave para tener una vida cristocéntrica. Y la clave para tener una vida cristocéntrica es que no apartemos la mirada de Jesús. En nuestro caminar cristiano, amados hermanos, vamos a encontrar continuamente situaciones, circunstancias que habrán de presentarse en nuestra vida con la finalidad de distraernos. Y el problema es que aunque algunos creyentes están o se consideran muy astutos y muy alerta en cuestiones de pecado descarado, no lo son así con las cuestiones que poco a poco distraen su atención y los apartan del propósito de Dios. Cuando el pecado se te presenta tal cual, es fácil que lo puedas rechazar. Pero cuando el pecado viene disfrazado como ángel de luz, es posible que lejos de rechazarlo, comiences a abrazarlo y comience poco a poco a distraerte del propósito que Dios estableció para tu vida. Entonces el cristiano tiene que mantener bien puestos sus ojos en Jesús si lo que quiere es poder ser útil en las manos del Señor y multiplicar la gracia que Dios ha depositado sobre su vida. ¿Por qué? Porque no solamente el mundo y la maldad se van a oponer, no solamente el diablo y sus demonios nos van a hacer oposición. También las distracciones en torno a nosotros pueden tener un fuerte impacto en nuestro estilo de vida. Y es importante que usted se mantenga con los sentidos alerta. Si lo que usted quiere es trascender y servir a Dios de acuerdo a la pasión que siente en su corazón por Él, usted necesita guardar su corazón de toda distracción. Si queremos una vida cristocéntrica, entonces tenemos que renunciar a aquello que nosotros queremos, aquello a lo cual nosotros le damos prioridad para establecer como agenda de vida los propósitos de Dios. El problema es que muchos de nosotros estamos hoy día entretenidos con cuestiones temporales y superficiales. Y muchas veces esto nos impide realmente tener tiempo para las cosas de Dios. Sí, podemos recitar que somos peregrinos en este mundo, sabemos de memoria que nuestra ciudadanía es celestial, pero ¿qué sucede? En la práctica estamos tan afanados de lo temporal que hemos perdido de vista lo eterno. Y lamentablemente, en muchos casos, la iglesia de Jesucristo no está avanzando como debiera porque no hay personas que estén sinceramente apasionadas por Cristo. Hay muchas personas que simpatizan con el Evangelio,
a las cuales les agrada Jesús, les agrada el ambiente de iglesia, porque consideran que es un buen ambiente para sus familias, para sus hijos, pero no tienen una convicción de compromiso real y personal con Jesús. De ahí que el compromiso sea superficial y que lamentablemente no podamos profundizar como debiéramos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el compromiso está fallando en nuestra vida. Y si el compromiso en lo íntimo está fallando, imagínense en lo que es público. Acompáñenme a ver lo que dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 6. Este es un pasaje muy hermoso. Y este pasaje quiero leerlo a la luz de otras dos porciones bíblicas. Yo estoy seguro que todos ustedes han escuchado estas expresiones de Jesús cuando Él expresó y dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y Él también dijo que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Ahora, el pasaje que voy a leer no contradice la expresión de Jesús, sino más bien nos clarifica el hecho de que como seres humanos tenemos la oportunidad, el privilegio de poder rendir nuestra voluntad a Cristo. Vea lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versos del 16 en adelante. Dice la palabra del Señor así: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Se acuerda de esa expresión en la cual el Señor Jesucristo dijo que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado? Bien. Pues los pasajes anteriores que recité apuntan precisamente a eso, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En este sentido es importante entender que todos nosotros vivíamos con una sentencia sobre nuestra cabeza, con un yugo sobre nuestro cuello, es decir, se cumplía en nosotros lo dicho por el Señor Jesucristo, que aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. El Hijo nos libertó y entonces fuimos verdaderamente libres. La expresión verdaderamente libres no se contrapone con la expresión que el apóstol Pablo está expresando aquí en el capítulo 6, cuando dice que o somos esclavos de la injusticia o somos esclavos de la justicia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Cristo, al romper el yugo del pecado, al romper el yugo de esclavitud de nuestra vida, nos da la oportunidad de voluntariamente rendir nuestra voluntad a su señorío. Y en eso nosotros nos convertimos en esclavos de la justicia. No hay puntos para ser almas libres. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. La pregunta aquí sería: ¿quién está gobernando en ti? Tal vez alguno podría responder: bueno, viernes y sábados no es mucho Dios, pero el domingo sí es Dios, pastor. De lunes a viernes, a jueves soy campo neutral. No funciona así. ¿Quién gobierna en ti? Y no me respondas, respóndete tú. Creo que todos tenemos un suficiente grado de conciencia espiritual como para poder saber si realmente Cristo está gobernando en nosotros o no. ¿Somos esclavos de la justicia? Ahora, aquí hay un aspecto muy interesante. Pablo está diciendo que somos esclavos de Cristo. Y sabe, un esclavo no tiene voz ni voto. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene la capacidad de exigir nada, ni siquiera las gracias. Un esclavo, por más que se esfuerce, está cumpliendo con su deber.
No está esperando que su amo le aplauda, mucho menos que le reconozca. El problema de la iglesia del siglo XXI que yo observo es que estamos tan inmersos en el protagonismo que hemos descuidado nuestra relación con Cristo. Y por eso nuestra entrega y nuestra forma de servicio es tan superficial y tan vana. Porque hay cosas que pudiéndolas hacer mejor, no las hacemos. Y no por causa de que no tengamos la capacidad, sino por causa de que no contamos con la voluntad. Y no contamos con la voluntad por una simple razón. No tenemos una relación lo suficientemente profunda y sólida con Jesús. Esa es la realidad. Déjeme expresarle esto que pienso. Creo que mientras que como iglesia no abracemos las causas del reino de los cielos y las hagamos nuestras, nuestra vida se disipará luchando tras causas temporales que no nos darán las satisfacciones eternas que el invertirnos en la obra de Dios nos puede brindar. No estoy diciendo que abandones tu vida secular, tu vida profesional, tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida social. Lo que estoy diciendo es que deberíamos de tener como sumo privilegio el invertir nuestra vida en las cosas de Dios. Y que esto solo puede ser el resultado o el fruto de tener una relación verdadera con Jesús. Si tú no tienes una relación lo suficientemente solvente con Cristo, puedes involucrarte en diferentes ministerios, pero al servir, ¿qué crees? Se manifestará tu carne. Porque no lo harás para la gloria de Dios. Aun cuando lo quieras matizar de espiritualidad, quieres brillar, quieres sobresalir, quieres ser el protagonista, esperas el reconocimiento, esperas el aplauso. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar si en realidad lo que queremos es que Dios sea glorificado. Tienes que verte como un esclavo de la justicia. Y entonces servir a tu Señor se convertirá en tu máximo privilegio. Y no importa si yo no soy reconocido, no importa si yo no soy aplaudido, no importa si yo no recibo la gratitud que considero humanamente merecer, me sentiré satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque estoy cumpliendo con una relación más alta, que es mi relación con Jesús. En otras palabras, podría decirte que debemos atrevernos a ver las causas del reino como causas por las cuales el creyente debería vivir e incluso estar dispuesto a morir. Hoy una enorme cantidad de creyentes se atreven a decir con ligereza: yo moriría por Cristo, pero no son capaces ni siquiera de vivir por Él. Irónico. Pero lo único que me revelan es que no tienen claro lo que requiere el reino de los cielos y lo que Dios está esperando acerca de cada uno de ellos. Si no eres capaz de vivir por Cristo, difícilmente te atreverías a morir por Él. Vea lo que dice la palabra de Dios allí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versos del 14 en adelante. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Vean lo que a continuación dice el apóstol Pablo: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de mi fe, me alegro.
Pablo es un hombre que está completamente cautivado por Jesús. Y él dice, no me importa cuánto yo tenga que trabajar o sacrificar por la causa de Cristo, si con ello yo voy a fortalecer la obra de Dios, lo haré. ¿Quién piensa así? Solo alguien que tiene una relación sólida con Jesús. Una persona que no quiere compromisos contigo no se atrevería a establecer proyectos a futuro. Y muchas veces nosotros nos retraemos de tomar un compromiso que interfiera con nuestro presente y nuestro mañana con el Señor. Queremos a Cristo de a cachitos, de a momentos. ¿Sabes? Si la iglesia de primer siglo viera nuestra conducta, la iglesia de primer siglo diría que nosotros estamos prostituyendo la gloria de Dios. No nos estamos comprometiendo realmente con Jesús. Y por ende, las iglesias están débiles. Porque no hay gente apasionada por Cristo. ¿Usted cree que si realmente usted estuviera apasionado por Cristo, le sería indiferente la condición de su iglesia local? ¿El trabajo en su iglesia local? Estoy seguro que no, pero el problema es que nos falta realmente amar a Cristo. Tu vida cristiana no te satisface. ¿Por qué? Porque no estás conectado con Cristo. Tu vida cristiana se ha tornado aburrida porque te has desconectado de la fuente de vida que es Cristo. Estás experimentando las zozobras de una religión, pero no la abundancia de una relación. Si tú no tienes una relación con Jesucristo, lo que la religión te puede ofrecer son migajas y zozobras que te pueden entretener, pero no lograrán satisfacer tu corazón. Usted debería de saber y entender que, al menos en mi experiencia, la vida cristiana es increíble y emocionante cuando se vive con la máxima de que todo lo que hacemos y sacrificamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos y sacrificamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Si esa fuera nuestra visión, amados hermanos, nuestra forma de vivir nuestro cristianismo, nuestra forma de vivir nuestra vida social, laboral, hasta nuestra vida sentimental sería diferente. Pero el problema es que no estamos conectados a la fuente de vida. Y por esa razón es que nos conformamos con todo lo que el mundo nos ofrece. Deberíamos estar experimentando una vida llena de expectativa. Caminar con Cristo es increíble. El apóstol Pablo lo expresa de esa forma y dice: a mí no me interesa si mi vida se va a desgastar en la obra de Dios. No me interesa si me voy a cansar, si voy a invertir en ello mi dinero, mi capacidad. Lo voy a hacer con gusto, porque esto va a provocar un avance en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces nosotros estamos diciéndole a Cristo que le amamos, pero estamos cerrándole nuestra billetera, cerrando nuestra mano para bendecir a través de nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades? ¿Cuántas veces no estamos amando a Jesús lo mejor que podríamos amarle? Le pregunto, ¿cree usted sinceramente que está amando a Cristo lo mejor que podría amarle? Es lo mejor que puedes hacer.
¿qué implicaría en tu vida que lo hicieras mejor? ¿Te das cuenta? Hay algo a lo cual apunta al egocéntrico. Eres el centro. Tienes que dejar de ser el centro para que Él venga a ser el centro. Cuando amas verdaderamente, provees, suples, das. No necesitas a que te pidan. Ves las necesidades a distancia. Cuando una relación es deficiente, todo falta. Porque no hay motivación. Porque no hay deseo. Porque no hay ganas. Y a veces pareciera que la iglesia está tratando de entablar una relación con Cristo, pero está demasiado cansada para emprender una etapa de mayor profundidad. Entonces la iglesia quiere servir al Señor cuando el Señor no estorbe a su agenda, cuando el Señor no afecte su economía, cuando el Señor no le moleste en sus días de descanso. ¿Qué mejor cuando yo pueda y como yo pueda? ¿Se da cuenta? Esa es la forma en la cual estamos acostumbrados como iglesia occidental a servir a Dios. Nuestra cultura de sacrificio siempre se enfoca en lo que yo puedo hacer. Pero lamentablemente esa visión solamente está dentro de la iglesia. Porque si hablamos de nuestro trabajo, no tenemos ningún problema para entender que de pronto en nuestro trabajo pueden haber deficiencias o puede haber imprevistos. Y no nos molestamos con el jefe porque las cosas no hayan salido como esperábamos. Al contrario, si tenemos que repetir nuestro proyecto o nuestro trabajo, tal vez pueda generar en algún momento un poco de incomodidad, pero lo hacemos sin ningún problema. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, o es como yo quiero o no hago nada. ¿Por qué tomamos esas actitudes? Sabes, todo apunta a una sola cosa. Tu relación con Cristo no es tan profunda como tú crees. Si realmente estuvieras enamorado de Él, tendrías otra actitud para Él y su obra. Muchos de nosotros podemos llegar a Cristo y decir, bueno, pero es que yo no pedí que hubieran esos proyectos en la iglesia. Yo no pedí que hubieran esos gastos. Yo no pedí que hubiera ese trabajo. Cuando tú amas sinceramente, abrazas responsabilidades que posiblemente tú no provocaste. El punto es que si nuestro amor por Cristo es deficiente, ¿cómo esperamos amar la obra de Dios? ¿Cómo realmente creemos que vamos a trascender y multiplicar la gracia que Dios nos ha dado si ni siquiera a Cristo amamos? El que tú estés aquí no me es indicador de que amas a Jesús. Me es indicador de que tienes una necesidad espiritual, por eso estás aquí. Pero lamentablemente algunos solo vienen a chiquitear esa necesidad, porque ni siquiera están atentos a todo el sermón. Se pierden en sus redes sociales, se pierden en los baños, entran y salen de la iglesia. Han perdido la expectativa. Y ¿sabes algo que a mí me llama mucho la atención? Era la expectativa que había en el corazón de David. Él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Se imagina usted a David en siglo XXI expresando esa misma devoción y en el tiempo de la predicación o de la alabanza y la adoración está revisando sus redes sociales? ¿Sinceramente se lo imagina así? Es que es la Biblia, pastor. Sí, pasas de la Biblia al Facebook y del Facebook terminas llorando en el WhatsApp. ¿Qué pasa?
En su corazón había expectativa. En su corazón había sueños. Había deseos. Pero lo que hoy veo en la iglesia es que la iglesia no está dispuesta o no está capacitada, no tiene la capacidad para corresponder. ¿Por qué? Porque su relación con Jesús no es sólida. Si tu relación con Cristo no es sólida, no podrás realmente profundizar con el Señor. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿por qué muchos creyentes hoy en la iglesia del siglo XXI prefieren enterrar su talento? La sesión pasada hablábamos de la parábola de los talentos. Y hablábamos de que un hombre recibió 5,000 monedas. Recuerde que todo lo que recibimos de Dios obedece a dos causas principalmente. La primera de ellas es confianza y la segunda de ellas es capacidad. El primero de ellos recibió 5,000 monedas. Fue y las multiplicó. El segundo recibió 2,000. Fue y las multiplicó. Y aquel que recibió solo un talento, solo 1,000 monedas, fue y las escondió. No hay nadie sobre la faz de la tierra que pueda argumentar que no ha recibido nada de parte del Señor. Todos hemos recibido gracia de parte del Señor. Lo que no entendemos es que somos responsables de esa gracia. Y que un día habremos de darle cuentas a Dios de los talentos, de las habilidades e incluso de aquellas provisiones que Dios nos dio. Porque recuérdalo, no todo es para nosotros. Es para que a través de nuestra vida muchos sean bendecidos. Entonces, respondiendo a esta pregunta y recordando que el Señor llamó a ese siervo negligente, siervo malo y perezoso, vendría la pregunta: ¿por qué hay creyentes en la iglesia del siglo XXI que, pudiendo mirar la gloria de Dios a cara descubierta, deciden enterrar su talento? Mire la respuesta que le doy. Esencialmente, creo que el creyente del siglo XXI decide enterrar su talento por su falta de definición para con Cristo. Y esa falta de definición es lo que nos impide dar fruto. Lamentablemente, un altísimo porcentaje de creyentes son estériles espiritualmente hablando. No han dado fruto para la gloria de Dios. No han puesto sus dones, sus talentos, sus habilidades al servicio del Señor. No están realmente invirtiéndose y cansándose, desgastándose en la obra de Dios. Creo que necesitamos hacer un cambio. Sin embargo, detrás, oculto, tras ese error de falta de definición que nos impide dar fruto, hay algunos obstáculos que el cristiano no se ha atrevido a superar y que de no hacerlo no podrá dar el fruto que Dios espera de él. ¿Sabes tú que Dios está esperando un fruto de tu parte? Si tú no corriges tu falta de definición, no vas a poder dar fruto. Ahora, Dios está esperando que demos un fruto que corresponda con la calidad de la semilla que ha sido sembrada en ti. Le hago esta pregunta y por favor no me responda, ni para hacerme sentir mal, ni para sentirme aludido. Mejor dejémoslo así. Le hago esta pregunta directa. Del 1 al 10, ¿qué calidad considera que tiene la semilla que en esta casa se siembra en su vida? ¿Qué calidad tiene mi enseñanza bíblica? ¿Qué calidad tiene mi predicación? ¿Qué calidad tiene mi consejo? Pregunta: ¿estás dando un fruto que corresponda con dicha calidad? Porque no es su servidor meramente de quien fluye dicha sabiduría, dicho consejo, dicha enseñanza, es de Dios. Entonces yo creo que Dios nos ha bendecido en esta casa con un buen nivel.
La pregunta es si usted está dando fruto correspondiente a esa calidad dada en la semilla que en usted semana a semana se siembra. Y si no está dando fruto, ¿sabe por qué es? Por su falta de definición. Realmente, y no nos engañemos, Jesús no es para usted el primero en su vida. Yo puedo autoengañarme y decir, bueno, pues yo estoy sirviendo en la iglesia, eso a mí no me toca, se me resbala. ¿Sí? ¿Cómo sirves? Dime cómo sirves. ¿Sirves lo mejor que podrías servir? A veces en nuestra forma de servicio, ¿sabes? Nos involucramos en las cosas de Dios, pero debido a que no tenemos una relación real y profunda con Cristo, ¿sabes qué se manifiesta en nuestro servicio? Nuestra carnalidad. Porque ya tengo al predicador egocéntrico que quiere escuchar el aplauso, que quiere recibir la felicitación. Ya veo al cantante que quiere escucharse. Ya veo al músico que quiere brillar. Ya veo al maestro de escuela dominical que quiere ser reconocido. ¿Qué nos pasa? ¿Sabe de dónde surge toda esa pretensión? De nuestra falta de intimidad con Jesús. Porque pareciera que entonces lo que quieres es que tu talento brille, tu habilidad brille, tu sacrificio brille. Y no sea Dios glorificado, sino lo que tú estás haciendo. Qué lamentable es cuando nos distraemos y dejamos de ver a Jesús y comenzamos a pensar que tenemos la capacidad de exigir, porque en nuestra apariencia de piedad, y lo pongo entre comillas, nos justificamos en quererle dar a Dios lo mejor cuando no cuidamos la actitud del corazón. ¿Qué le hace falta a un músico orgulloso? A un cantante vanidoso, a un maestro de la escritura pretencioso, a un servidor orgulloso. ¿Qué le hace falta? Intimidad con Dios. Yo puedo involucrarme en diferentes áreas de servicio y decir que lo hago porque amo a Cristo, pero si realmente yo no tengo una relación de amor con el Señor, lo que se va a manifestar es mi carnalidad. ¿Por qué? Porque lo que hago, como no brota de una relación genuina y verdadera, tarde que temprano me va a pesar hacerlo. Necesitamos entonces ubicarnos. ¿Para quién lo haces? ¿Quién es tu Señor? ¿Cuáles son esos obstáculos que considero que nos van a impedir dar fruto? El primero es nuestra falta de amor por Jesús. Lo aceptemos o no, nuestro amor es muy deficiente. El apóstol Pablo es un apasionado y en Filipenses capítulo 3 verso 8 él dice lo siguiente, mire, escuche. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Este es un hombre apasionado. No le interesa más nada que estar con Jesús. Ahora, ¿cómo estamos amando nosotros a Cristo? ¿Sin compromiso? ¿Sin profundidad? Decimos que le demostramos al Señor que le amamos porque servimos mediocremente en su iglesia o no servimos. Creemos que ya con lo que hacemos se nos debe de aplaudir o levantar un monumento.
Somos esclavos de la justicia y deberíamos de sentir que es para nosotros un sumo privilegio gastar nuestra existencia en el Señor y su obra. ¿Qué otro obstáculo el cristiano debería sortear si realmente quiere dar fruto? Amar la obra de Dios, porque sinceramente no amamos la obra de Dios. Queremos servirnos de la obra de Dios y eso no está bien. Tenemos que amar la obra de Dios. ¿Cuántas veces se nos convoca, se nos invita, se nos dice que hagamos las cosas y no las hacemos? Porque no nos interesa que la obra de Dios avance. Nuestro corazón está en otro lugar. La Escritura dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y sabes, si su corazón no está en Cristo, difícilmente podrá alcanzar la obra. ¿Por qué no diezmamos? ¿Por qué no ofrendamos? ¿Por qué no tenemos esa actitud de ofrecerle al Señor nuestras primicias? Para algunos cristianos, créame, el concepto de primicias es un concepto completamente ignorado. ¿Primicia? ¿Qué es eso? Es lo que yo voluntariamente le ofrezco al Señor como lo primero. Mi primer salario, mi primer día laboral, mi primer minuto. Es según lo que tú decidas, lo que tú quieras, lo que en tu corazón quieras ofrecerle al Señor. Pero la verdad es que muchos de nosotros solamente estamos viendo para nosotros, para nosotros, para nosotros. Y si yo no tengo la capacidad de comprometerme con Cristo en una relación de trascendencia y profundidad, menos lo haré con su obra. ¿Por qué no podemos dar fruto? Porque nos falta humildad. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 3, vea lo que dice. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. La realidad es que no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, porque nosotros ya sabemos hacerlo, porque nosotros somos expertos en el tema. Entonces yo no necesito que nadie me venga a decir nada. Esa falta de humildad es lo que te impide realmente ser de bendición en el área de servicio donde deberías estar trabajando y funcionando, o donde deberías estar trascendiendo si ya estás trabajando. Simplemente desechamos, menospreciamos. Necesitamos ser más humildes y aceptar que no siempre sabemos hacer las cosas. Y si las cosas no se dan como nosotros esperamos, con humildad, dice la Escritura, tolerándonos unos a otros en amor. Pero ¿qué hay de eso? Muchos de nosotros vivimos con la filosofía de que mi relación con Dios es una cosa y con la gente es otra. Si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo puedes decir que amas a un Dios al cual no ves? No puede haber realmente amor entre nosotros si no hay primero una relación real con Dios. ¿Por qué hay tantos creyentes que no están multiplicando la gracia que Dios depositó sobre sus vidas? Porque tienen una visión equivocada. No comparten la visión de su liderazgo. Y entonces, como ellos creen tener mejores ideas, como ellos creen hacer las cosas mejor, no se involucran y se quedan sin dar fruto. Tú tienes
capacidad para enriquecer muchas áreas de tu iglesia local, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no has conocido realmente la visión de tu pastor y porque no te has interesado en ella como para poner a su disposición tus capacidades. Necesitamos un cambio de actitud si realmente queremos trascender y dar fruto. Podemos decir que estamos apasionados por Cristo, pero una de las principales muestras de esa pasión es la forma en la cual nosotros reaccionamos hacia su iglesia local, nuestra casa. Necesitamos entender que si nosotros seguimos siendo negligentes, perezosos, indolentes, también de ello vamos a cosechar un resultado. Porque toda acción traerá consigo una reacción. E incluso nuestras omisiones traen consecuencias. Entonces debo de considerar el hecho de que si en mí está habiendo ociosidad, he conocido personas que dicen, bueno, yo ya serví un tiempo, ya ahora que sirvan otros. ¿El Espíritu Santo trajo a tu vida convicción de que debías dejar de servirle? ¿Te liberó de tu compromiso? ¿O eres tú siendo negligente para hacer lo que debes hacer? Mire, la ociosidad en la vida del cristiano se manifiesta principalmente debido a que éste no tiene como un alto privilegio invertir su vida en las cosas de Dios, ya que de origen no tiene claro en su mente y corazón lo que puede ganar. Estamos como Pedro. ¿Y yo qué gano? ¿Yo qué gano? A ver, dando para el apoyo para las misiones, dando para el evangelismo, para la escuela dominical, para la enseñanza, invirtiendo yo mi tiempo en enseñar, en predicar, en cantar, en tocar. ¿Yo qué gano? Por eso lo haces mediocremente. Cuando Pedro le preguntó a Jesús, ni crean que lo había dejado todo por Cristo. Su entrega no era absoluta. No era total, y sin embargo Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que haya dejado familia, posesiones, pertenencias, por causa mía y del reino, en esta vida recibirá 100 veces más y en lo postrero la vida eterna. Pero no llegamos a ese punto de entrega. ¿Por qué? Porque de entrada nuestra relación con Cristo es deficiente. No hemos realmente llegado a un punto en el cual nuestra pasión por Él nos consuma. Y entonces Él no tendrá que imponerse. El amor que nos vincula me obligará. ¿Entiende? Muchas veces no estamos teniendo en consideración que servir a Dios y sacrificarnos por Él es un privilegio. Créame, es un privilegio. Hace aproximadamente 15 años su servidor tuvo un programa radial. Y durante un año estuve sufragándolo. No fue la iglesia, no fue el liderazgo, no hubo nadie apoyándome. Mucho tiempo hice muchas cosas para la obra de Dios solo. ¿Y sabe por qué no me desmotivaba? Porque mi motivación era Jesús. Y mi motivación hoy sigue siendo Jesús. Si yo estuviera simplemente esperando a que usted me prestara siempre atención,
Que usted me respetara lo suficiente como para apagar su celular y dejar de estar revisando sus redes sociales. Créame, ya hasta se me hubiera ido la cara de lado. Pero no tengo problema. Si usted no quiere aprovechar la palabra de Dios, si usted cree que esa palabra o ese rema que el Espíritu podría hablarle, lo puede escuchar otro día en otro lado. Quien lo menosprecia es usted, no yo. Yo sigo sirviendo a Dios como mi máximo privilegio, porque lo hago para Él. Y no importa si haya personas que digan, ay, a mí no me gusta cómo predica el pastor Samuel, predica siempre regañando, siempre incomodando a la gente. No me gusta. No lo hago para usted. Es más, ni siquiera es mi mensaje, es el mensaje que recibo de parte de Dios. Yo solo intento ser un eco lo menos distorsionado posible de la verdad que me ha sido confiada. Solo eso. ¿Comprende? Entonces, no es tanto el hecho de que todo lo que hagamos, lo hagamos porque queremos que Dios sea glorificado. La realidad es que si tu relación con Dios no está bien, hay otras motivaciones detrás de tu servicio y por eso no alcanzas plenitud en Él. O tú que no estás sirviendo en ningún área, revisa cómo está tu relación con Dios. Porque créeme, si tu relación con Dios estuviera bien apasionada, no estarías estático. No harías las cosas al ahí se va. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿No dedicas tiempo a orar? ¿No dedicas tiempo a la intimidad con el Señor? Pues que espero que le dediques tiempo a tu instrumento. O a aprenderte las canciones. Lo hacemos para la gente, pero no para Dios. Hace muchos años hubo un evento en el Estadio Azteca. Se llamó, ¿alguien se acuerda? Homenaje a Jesús, gracias. Homenaje a Jesús. Estaba ahí la crema innata de los salmistas. Marcos Witt, Marco Barrientos, Danilo Montero, todos estaban ahí. ¿Cuántos fueron a ese evento? Ay, poquitos. Todos los demás fueron rescatados después. Bueno, menos responsabilidad para usted. Pero bueno, el punto es que yo no creo que Marco Barrientos no haya ensayado las canciones que cantaba siempre antes del evento. ¿Para quién lo hacen? ¿Para un estadio lleno? ¿O para el único digno de recibir la gloria, el honor y la alabanza? Si lo hago para Él, entonces no importa si está cartoneando mi monitor, si no suena mi micrófono, si el plug de mi piano está tronando. Lo voy a hacer con la misma pasión, con la misma intención, pero ¿qué cree? Tampoco me permitiré tener mi instrumento sucio. Porque entiendo que si es para la gloria de Dios, cuando yo me presento delante de Dios para ejecutar mi arte, me fundo con mi instrumento. Es una ofrenda. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo entregamos? ¿Cómo tenemos nuestro instrumento? La batería, ¿cómo está mi bajo? ¿Cómo está mi piano? Ah, es el de la iglesia. ¿Y el de tu casa lo tienes bien? No, está peor. No es que seas fodongo, no es que seas puerco, no es que seas holgazán, no es que seas cochino. Eso puede ser parte de tu personalidad. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, todo apunta a que no amas suficiente. Porque cuando amas suficiente y te vas a presentar ante el ser amado, hasta te bañas.
Pero a veces cuando se trata de las cosas de Dios, como que lo manejamos como, pues es en la iglesia. Si tú no sientes pasión por tu iglesia local, revisa tu relación con Jesús. Posiblemente estás más lejos de Él de lo que crees. Por ejemplo, te pongo esto. Juan el Bautista dijo, el amigo no tiene a la novia, sino el novio. Y sin embargo, se goza. Juan tenía un enorme gozo por lo que sabía que Cristo haría. Y eso lo capacitaba para darse plenamente en todo lo que hacía. Imagínense ustedes la labor del tabernáculo. ¿Cómo se imaginan ustedes, piensen, en el desierto, que tuvieran los utensilios que estaban en el atrio? En el atrio había dos utensilios principalmente, el altar del sacrificio y el lavacro. Estamos en el desierto. ¿Lo tendrían lleno de polvo? ¿Alguien de ustedes ha visto alguna vez algún reportaje, algunas fotografías de Dubái? Esa ciudad que se forjó en medio del desierto. Sus edificios están polvosos, mugrosos, sus avenidas llenas de tierra. Ni que fuera Ecatepec. Digo, allá vivo. Pero la verdad, o sea, el gobierno no se justifica en decir, pues estamos en el desierto, una tormenta de arena pues nos va a visitar continuamente, ¿para qué limpiamos los vidrios? ¿Tendrían justificación? Para el mexicano desapasionado, sí. Pero para un estándar más alto, no. ¿Para qué limpio mi instrumento si yo nada más lo dejo sudadito de las teclas? O dejo mojaditas las cuerdas, además pues es mi mugrita. ¿Para qué limpiarlo? ¿Para qué limpio mi micrófono? Total, solo yo lo escupo. ¿Para qué hacerlo mejor? ¿Sabes? Cuando estás verdaderamente enamorado hay una respuesta. Y nadie te obliga. Nadie te condiciona. Lo haces porque quieres que sea para la gloria de Dios y punto. ¿Por qué cree que hay tanto cristiano que no está involucrado en la obra de Dios? Es cierto, en mi iglesia no me dan oportunidad. Es que en mi iglesia el pastor no me da chance. No. La raíz de todo eso está tu amor por Dios. Y si tu amor por Dios se ha ido perdiendo, no esperes que te alcance para amar su iglesia. Si no estás realmente amando a Cristo, no esperes que te alcance para amar a su iglesia. ¿Por qué nos cuesta tanto bendecir a otros, ayudar a otros, facilitarles a otros? Esta semana tengo que dar una conferencia a pastores. Voy a hablarles sobre cuándo surge la necesidad en el siervo de Dios de dejar el ministerio. ¿Se imagina hablarle eso a 200 pastores que llevan una trayectoria más grande que yo? Yo llevo 22 años sirviendo a Cristo. Y decirle a un pastor cuándo es tiempo de que renuncie y ceda la estafeta a alguien más, no es fácil. Pero sin embargo la Escritura nos da pautas. Y una de las cosas que establecí dentro de mi estudio es que
la pasión del pastor por Dios es determinante. Si el pastor no ama a Cristo, no podrá amar a la iglesia que Dios le confió. Todo se resume en eso. Tal vez usted diga, bueno, yo no soy pastor. Pero igual no amas a Cristo. No amas su obra. Si no interfiere con tu agenda, si no interfiere con tus finanzas, si no interfiere con tu tiempo, con tu sacrificio, con tu esfuerzo, que Dios no cuente conmigo, entonces ¿dónde está tu esclavitud? ¿Cuáles son los riesgos de vivir en ociosidad? Hay muchos riesgos, pero quiero hablarte solo de 3. El primero, el pecado comienza a acechar tu mente. David pecó con Betsabé. Escuche lo que voy a decir. No porque las curvas de Betsabé fueran irresistibles para David. Fue porque David optó por la ociosidad antes que por el servicio a Dios. Porque era el periodo en el cual los reyes salen a la guerra y David decidió no ir. Cuando es el tiempo en el cual tú tienes que servir a Dios y lo sabes, porque dentro de ti lo sabes y no lo haces, el pecado va a comenzar a acecharte. Porque te quiere distraer, porque no quiere que vuelvas a servir a Dios con integridad. Y cuando nosotros caemos ante la distracción, nuestra mirada se va a apartar de Cristo y vamos a comenzar a justificar nuestra inactividad en los errores de los demás. ¿Por qué crees que digo que cuando tú te involucras en un ministerio y lo que no es fundamental en tu vida es tu relación con Cristo, lo que se manifiesta es tu carnalidad? Porque empiezas a achacarle a los demás tu falta de desempeño. Hermano, ¿por qué no estaba preparando mejor su canción? ¿Para qué si ni sueno, nunca me ecualizan bien, me mutean? ¿Para qué si la calidad de estos micrófonos son muy chafas? ¿Por qué no preparaste tu clase? ¿Para qué si ni siquiera tenemos pizarrón? ¿Por qué no estás ensayando o estás afinando tus partituras? ¿Para qué si todos llegan a hacer lo mismo? Has dejado de mirar a Cristo. Comienzas a mirar lo de los demás y te conformas con el estándar de mediocridad de los demás. Ya no es la cruz. La Escritura dice: bien puestos los ojos en Jesús. 3. Abrazamos un estilo de vida superficial con el cual no podemos agradar a Dios. Entonces entramos a un círculo vicioso, el cual nos hace sentir fuera del lugar e incómodos para podernos involucrar más con Dios. Por nuestra ociosidad pecamos. Por nuestra ociosidad comenzamos a juzgar a los demás y dejamos de enfocarnos en hacer las cosas para la gloria de Dios. Por la ociosidad comenzamos a sentirnos autocondenados, indignos, incómodos, fuera del lugar, y entonces comenzamos a alejarnos de las cosas de Dios. Deberíamos involucrarnos más, trabajar más en las cosas de Dios. ¿Pero en qué puedo servir, pastor? ¿En qué? Pregúntale a Dios. Pocas son las personas que saben a qué los llamó el Señor. Si usted ha venido alguna vez a preguntarme: pastor, ¿en qué quiere que sirva? Siempre mi respuesta ha sido y será: ¿en qué quiere servir? No, pues no en lo que yo quiera, pastor, sino en lo que usted quiera. ¿Sabes por qué quiero que lo hagas donde tú quieres? Porque quiero que en ello alcances plenitud. Desarrolles al máximo tu potencial.
Si te pusiera donde yo me imagino que podría servir, tal vez estarías incómodo. Y estás donde quieres estar y no lo haces bien. ¿Por qué? No porque no tengas lo suficiente, porque tu relación con Jesús es deficiente. Recuerde una cosa, amado hermano, que todo aquello que no surge de la fe es pecado. Y si mi relación con Dios está siendo deficiente, por ende, mi fe está siendo deficiente. Y entonces yo puedo tener muchas motivaciones para preparar una enseñanza, un canto, un área de servicio, pero si al final de cuentas eso no surge de una intimidad real, profunda con Cristo, lo estoy haciendo en la carne. Y entonces al hacerlo en la carne, cuando algo no salga como yo espero, se va a manifestar el diablo. ¿Entiende eso o ya se durmió? Siguiente. Pasa. Voy a concluir con esta porción en Efesios capítulo 6, versos del 5 al 7. Y esta porción es muy clara y necesitamos entender la verdad que en ella está expresada. Y dice la palabra de Dios: esclavos. ¿A quién se refiere? Recuerde que no hay almas libres. ¿Somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia? Aquí está hablándole a los esclavos de la justicia. Y dice: obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón como a Cristo. ¿Quién vendría a ser ese amo terrenal? Ese señor terrenal. Pues bueno, hablando en términos espirituales, hablaríamos de aquella persona que nos preside en el Señor, el pastor. Pero más allá que lo veamos como un señorío injusto, tenemos que verlo como nuestra ventaja, que nos va a ayudar y nos va a dirigir para que nosotros podamos multiplicar la gracia que nos ha sido concedida. Y dice la Escritura: no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Como esclavo de Cristo. Y si nadie me reconoce, Él me conoce. Y si nadie me aplaude, nadie me agradece, Él me galardonará. ¿Por qué nos conformamos con nimiedades superficiales y temporales cuando tenemos la capacidad de aspirar a las realidades eternas? Dice la palabra del Señor: haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Vamos, involúcrate, multiplica tus talentos. No seas un creyente estéril. Concluyo con esto: nadie en cuyo corazón ame sincera y realmente a Cristo puede mantenerse indiferente ante las necesidades inminentes y urgentes del reino de los cielos manifestadas a través de su iglesia local. Si realmente amas a Cristo, amarás tu iglesia. Esa es una realidad. Y si no tienes un amor genuino por Cristo, tampoco amarás tu iglesia. ¿Nos serviremos de ella? Posiblemente. Querremos que oren siempre por nosotros, que nos atiendan a nosotros, que nos ayuden a nosotros, pero que la iglesia no cuente con nosotros.
¿Qué me indica? Que hay una deficiencia en tu relación con Jesús. Y para multiplicar la gracia que Dios nos ha dado, tenemos que comenzar a reforzar primeramente nuestra relación con Cristo y después trabajar, dar y servir, para que entonces yo sirva a Dios como Él quiere. Amén.